Bienvenidos de nuevo al canal Emigrar con Ana y hoy, ¡tachán!, estamos en un nuevo municipio, aquí en 2025. En este municipio hemos estado alguna vez que otra, pero os vamos a enseñar cómo ha cambiado esa zona, cómo se ve el Día de los Reyes, una festividad muy importante aquí en España. Hoy es el 6 de enero, es cuando muchos de los niños, después de ver ayer la cabalgata de los Reyes Magos, abren sus regalitos. Es festivo en España. Y estamos en el municipio del Campello, situado a tan solo unos kilómetros de la ciudad de Alicante, de la capital. Y Campello es un municipio costero. Hoy no vamos a verlo todo, pero sí vamos a ver una parte muy importante y es la zona de Campello Playa. No preocuparse porque aparte de ver la playa, las vistas, os vamos a dar un montón de información sobre el trabajo aquí en la zona, sobre el coste de las viviendas, tanto para comprar como para alquilar, sobre el clima y muchísimo, muchísimo más. El Campello, como ya hemos comentado, aquí puedes ver el mapita en la pantalla donde se encuentra en la provincia de Alicante, en España también, para que os podáis orientar mejor. Es un municipio costero y forma parte de la zona de Alicante, de la Huerta de Alicante, así llamada. Este año, el año pasado ya mejor dicho, en 2024, contó con 30.600 habitantes. La zona de Campello, al tener playa, obviamente es una de aquellas zonas consideradas muy turísticas. Y de hecho el turismo es uno de los motores de la actividad económica de este municipio como tal. Por lo que todos aquellos que queréis trabajar en turismo, pues lo podéis hacer aquí sabiendo que en temporada de verano aquí hay mucha aglomeración de gente de todos los países del mundo, pero aún así os recomendaría intentad probar aquí si queréis o en Alicante, pero la parte número 1 más turística de nuestra zona es la ciudad de Benidorm. Ahí sí que vais a tener trabajo todo el año. Aunque sea el 6 de enero, obviamente todo lo que es restauración, bares, restaurantes, cafeterías, la gran mayoría de ellos están abriendo porque, como veis, hay bastante gente dando un agradable paseíto aquí por la zona costera, por la playita del Campello, por el paseo marítimo. Campello está rodeado y limita con diferentes municipios y ciudades, por ejemplo, con Alicante, con San Juan de Alicante, que es el pueblo, con Muchamiel, con Busot, Orcheta e incluso Villajoyosa. Es un término bastante extenso de 55, poco más, kilómetros cuadrados. Y cuenta con 23 kilómetros de costa, lo que es absolutamente increíble para todos aquellos que les encanta el mar. Y hay aquellos que les encanta tanto el mar que se están bañando ahora mismo. Por cierto, hay una tradición auténtica, no solo aquí en España han dicho, sino en Portugal también, en otros países, en Rusia, también en Lituania seguramente. Si sigue así, meterse en el mar los primeros días del año, normalmente suele ser el 1 de enero cuando la gente se baña en el mar para empezar bien el año nuevo. Comentando si en vuestro país también se suele hacer ese tipo de cosas, pero la verdad es que parece que hace bastante frío para ello. Hoy no es el mejor día porque ni siquiera hace el sol. Y hablando sobre el sol, para aquellos que queréis vivir aquí, pues hay que saber un poquito sobre el clima de esta zona. La verdad es que el clima es igual que en Alicante, en nuestra zona de Benidorm. Es el típico. No suele llover mucho aquí. El mes más lluvioso, pues septiembre, octubre, noviembre, diciembre también. Pero los últimos 3, 4, 5 años, pues realmente no ha estado lloviendo demasiado en nuestra zona. Y las temperaturas máximas suelen ser bastante altas, he de decir. En los meses más calurosos, pues junio, julio, agosto, incluso septiembre, esos 4 meses se pasa fácilmente de los 30 grados, bastante. Hay momentos de olas de calor cuando ya son 35, 36, 38 grados, puede ser, pero son momentos puntuales. Realmente la temperatura media
anual aquí son 17,6 grados, por lo que está genial. La mínima 12,5 y la máxima media ha rozado 22,8 grados. Por lo que, como veis, bastante buenas temperaturas se están haciendo aquí. La verdad es que hay muchos días soleados, pero también hay días como estos de aquí, cuando el cielo se haya nublado y hay algo de viento. Toda esta zona es una antigua partida rural de Alicante. Y al igual que muchos otros municipios costeros como este de aquí, originalmente fue un pueblo de pescadores y de agricultores, pero con el tiempo, cuando empezó a crecer mucho la población, justamente porque empezó el auge de turismo en los años 50, 60 y a partir de entonces, han empezado a venir muchísimos turistas a esa zona, por lo que ha empezado a surgir primeros restaurantes, barecitos, primeros hostales, hotelitos, casas para quedarse, y así el turismo, la construcción y otras actividades relacionadas con ello, actualmente son las actividades más económicas más importantes en todo este municipio, lo que obviamente ha atraído a muchísimas más personas para poder vivir aquí. De hecho, ahora mismo ya son 30.600 por ahí habitantes, pero por ejemplo en 1950 eran 3.730. O en 1980 eran 8.000, poco menos que 8.300. En el año 91 alcanzó por primera vez los 10.800. Entonces veis que en las últimas décadas es cuando más ha subido, y todo eso es gracias al turismo. También gracias a que la vivienda aquí no era tan cara como en municipios tipo Alicante, porque es la capital de nuestra provincia al fin y al cabo. Y aquí podrías permitirte una mejor vivienda comparando con la capital de nuestra zona. Fijaros, ahí enfrente también hay gente literalmente que se están metiendo en el mar, justo ahí a la izquierda también, con las olas que hay, con el viento que hay, frío que hay. Y ahí enfrente se ve un poquito la ciudad de Benidorm. Nuestra ciudad de Benidorm se ve desde aquí perfectamente. Incluso en un día como hoy se puede ver, por lo que no está tan lejos cuando os decíamos que uno puede trabajar en Benidorm, incluso vivir aquí. Hay transporte público. Esa es la siguiente parte muy importante de comentaros. Hay transporte público aquí en la zona, hay tranvía y hay autobuses. El tranvía conecta toda la parte, de hecho no está muy lejos de aquí la parada de tranvía, para que lo sepáis. El tranvía va o hasta Alicante o va hasta la ciudad de Benidorm mismo, y de ahí hay que hacer transbordo al otro tranvía que sigue hasta Denia mismo, por lo que toda la costa la podéis recorrer. Es bastante cómodo en el caso de que busquéis trabajo pues en diferentes zonas, pero os guste vivir aquí. De la educación, hay varios colegios públicos en esta zona de educación primaria e infantil. También hay institutos de enseñanza secundaria, creo que son 2. Y hay otros centros educativos, como por ejemplo el Liceo Francés, que no está muy lejos de aquí. Colegio Concertado Salesiano, también está por aquí cerquita. Y los centros universitarios, para cuando toque, los más cercanos están en San Juan Pueblo, San Juan de Alicante, y la propia Universidad de Alicante en Alicante ciudad, un poquito en las afueras. También existe sanidad, obviamente hay asistencia sanitaria en un centro de salud que está en el núcleo urbano. El Hospital Universitario de San Juan de Alicante tampoco es que esté muy lejos de aquí, y hay unas cuantas farmacias, más de 10, si alguna no haya cerrado, seguro que hay aquí en la zona. De hecho, la zona de Campello Playa no es solo esa parte, os la enseñamos porque es como la más bonita, es la más turística. Es la zona donde la gente suele pasar el rato cuando no están trabajando. No solo los turistas, sino los locales también, porque es agradable. Se vienen aquí con los niños para jugar, para hacer deporte, salir a pasear. Es una parte donde muchos de los locales hacen su vida a diario y también donde trabajan, porque como veis está repleto de negocios orientados al turismo, hostelería y hotelería. También en el municipio hay policía local, hay guardia civil y protección civil también existe. Juzgado de paz,
el tranvía, que ya lo hemos comentado. Hay una casa de cultura y auditorio que no está aquí en la playa, pero en otros vídeos lo habréis visto, lo hemos enseñado aquí en el canal. Podéis hacer clic en Emigrar con Ana Campello y os saldrán todos los vídeos relacionados con este municipio. Hay una biblioteca municipal, centro social, polideportivo, y además piscina municipal cubierta que actualmente pues estaba cerrada, al menos cuando nosotros fuimos estaba cerrada. Comentadnos si está abierta ya por fin o si no es el caso. Mirad aquí qué bonito, están haciendo estas figuritas de arena. Antiguamente era muy popular aquí en la zona. Mirad, 3 reyes, ¿veis? Qué bonito lo han hecho. Qué bonito. Esto lo ponen de la arena, de la playa mismo. Han hecho los 3 Reyes Magos, como están llegando aquí a ver el nacimiento. Y ponen, pues si uno quiere colaborar o donar, Felices Reyes, pues ahí dejar unos céntimos, un dinerito, lo que uno pueda, vaya. La verdad es que antiguamente creo que había muchísimos más de estos. Es bonito, es arte, no es fácil tampoco hacerlo y requiere mucho tiempo y dedicación, por lo que siempre se agradece ver cosas bonitas así en las playas, en cualquier zona en general. Como veis aquí, restaurantes también, bastantes están abiertos, la gente se coge su desayuno, desayuno del Día de Reyes. Pero volvemos a qué más servicios podemos encontrar por aquí cerquita y después vamos a hablar sobre los precios de la vivienda, mientras que disfrutáis de las vistas y conocéis como si estuvierais paseando por las calles. La zona de playa de Campello. No muy lejos de aquí, donde hemos empezado el vídeo, se encuentra el Lidl supermercado, supermercado Consum, también están justo en la misma calle. Es muy cómodo además para comprar. El Instituto de Educación Secundaria tampoco es que se encuentre muy lejos de aquí. Realmente se podría incluso ir andando prácticamente a cualquier lugar sin ningún problema. Un parque central, que es como una zona verde, agradable para poder estar. Panaderías, Parque Municipal del Campello, oficina de estación del tram, que es como oficina de turismo, y hay estación de tram que se llama El Campello, la estación principal, y de ahí prácticamente en línea recta, en nada, estaríais en la playa. Las paradas de autobuses también se encuentran relativamente cerquita. Puerto Pesquero del Campello también está justo al final, ahí lo podéis ver incluso ya poquito a poco. Hay bancos, hay farmacias, Mercadona también está cerca, centro de salud, gasolineras, típicos negocios de un municipio bastante grandecito. Ayuntamiento, y hay incluso un parque para aquellos que les encanta, como Pump Track, que es como una carretera así para arriba, para abajo, para niños, para ir con patinetes, con patines o con bicicletas. Y también hay un parque de como seguridad vial orientado para los niños, que está genial. La zona va creciendo, va aumentando. Hay incluso Carrefour Express, Mercadillo de los Domingos, y hay una zona en expansión donde están construyendo viviendas nuevas. Mirad un ejemplo. ¿Cuánto cuesta aquí un menú de primero, segundo, más bebida, pan, postre y café? 14 euritos. 14 euros cuesta el menú aquí. Y mirad esto. Huevos rotos con jamón, croquetas caseras, pimientos de padrón, calamares, patatas bravas. La verdad es que esos precios son bastante más bajos que, por ejemplo, en la ciudad de Alicante o en la zona turística, me refiero, primera línea de playa, por ejemplo, o que en la ciudad de Benidorm. Es bastante barato. ¿Y dónde más podréis comeros un menú completo por 12 euros, menos de 13 euros? Paella de pollo marisco, ensalada de cabra o atún, croquetas de jamón, calamares a la romana. O sea que como entrante, 2 platos más postre. 12,90. Está absolutamente genial. Vamos que nos vamos con las viviendas. Para comprar hemos encontrado bastantes viviendas aquí en la zona. Hay algunas que son viviendas ocupadas, otras que están libres, así que veremos un poquito de todo. Lo más barato que vimos a día de hoy publicado es un piso bastante antiguo, entre planta, lo que significa que no es planta baja ni planta segunda, ni planta primera, está como en el medio. 125.000 euros, 3 dormitorios, 88 metros cuadrados.
Le sigue un piso de 2 dormitorios, que es un edificio algo más nuevo, bastante más nuevo que el anterior. 83 metros cuadrados, cuesta 145.000 euros, pero es un piso ocupado. No recomiendo comprar una propiedad ocupada, al no ser que tengáis ganas y fuerza mental para poder sacar de ahí a la gente y esperar hasta que salga el juicio. Si no, no merece la pena, creedme. Seguimos con otro piso, este ya no tiene ocupas, también son 2 dormitorios y son 73 metros cuadrados, es un piso en la planta baja, nuevo, o sea, está muy bien reformadito, 163.000 euros ya cuesta por ser más nuevo. 170.000 euros cuesta un piso de 4 dormitorios, 104 metros cuadrados y es un piso bastante antiguo, pero son 4 dormitorios. Y si lo reformáis, pues podéis tener una buena propiedad aquí en la zona Campello Playa. 185.000 euros cuesta un piso de 1 dormitorio y 78 metros cuadrados, que no es un piso nuevo, pero está bien. Se puede aprovechar. 228.000 euros ya a partir de este precio. Ya cuestan, por ejemplo, pisos en urbanizaciones con piscinas o zona verde, jardín. No son pisos muy grandes, son pisos básicos, ¿vale? De 2 dormitorios, 77 metros cuadrados. Le sigue un ático dúplex y aquí pasa algo muy curioso, ahora entenderéis el porqué. 245.000 euros cuesta un ático dúplex de 2 dormitorios, 157 metros cuadrados, con vistas al mar, algo de vistas al mar, ¿vale? Acordaros de precio y de habitaciones. Nueva construcción ahora. Esto también es un ático que tiene vistas al mar inmejorables y a toda esa zona, mirad qué preciosidad, sobre todo cuando hace sol todavía está mucho mejor. Pues esto de aquí, en comparación, es una nueva construcción, también es un ático. Cuesta solamente 10.000 euros más que el anterior, 255.000 euros. Y también son 2 dormitorios, 89 metros cuadrados. Realmente la diferencia de metros cuadrados del primero a este de aquí será por la terraza que tiene el primero, que es mucho más grande. Pero los dormitorios más o menos serán iguales. Así que 10.000 euros por un ático de nueva construcción con mejores vistas al mar en comparación con el otro que habría que reformarlo. Habrá gente que preferirá lo antiguo, habrá gente que preferirá algo más nuevo, pero obviamente si cogéis una propiedad más nueva ya no tenéis tantos riesgos, que algo se vaya a romper, que habría que cambiar tuberías, cañería, electricidad, todo. Es mucho más estable y solo son 10.000 euros más de diferencia. Por lo que igual mucha gente preferirá la segunda opción. Más menús por aquí, 16,90, este ya es un poquito más caro. Menú especial, pero depende también si hay marisco, si hay pescado o más carne. Algo más especial, pues el menú costará obviamente un poquito más. Hoy en día ya por 12 euros pues no te puedes esperar mucha cosa, pero hay sitios que aún no se ofrecen menús buenos. Mirad, aquí menú semanal ya 19, ¿veis? Ya 19, primer entrante, primero, segundo, postre casero o café. Pero ya incluye arroz meloso, arroz caldoso con marisco. Y hay como más cosas incluidas dentro de ese menú. No es tan básico, digamos, no es un menú económico, es ya algo más elaborado. Así que hay de todos los precios aquí, menús de todos los precios, mejor dicho, cuando vais por la ciudad. Para alquilar. Hemos encontrado también unas cuantas propiedades. Lo triste y lo malo, digamos, entre comillas, de todo esto es que al ser una zona turística hay bastantes viviendas que se alquilan solamente para la temporada de invierno, o sea, hasta junio. Y también hay viviendas que se alquilan solo para meses. O sea, por ejemplo, para nómadas digitales, ¿quieres venir 3 meses a vivir aquí? Pues perfecto, yo te alquilo la vivienda. Pero para larga temporada, no. Aún así hemos encontrado algunas viviendas que pueden servir para larga temporada y de hecho se alquilan así. 750 euros al mes cuesta un piso de 3 dormitorios, 76 metros cuadrados. 785 euros al mes. Un estudio de 36 metros cuadrados con garaje, lo que la verdad es que se agradece. 800 euros al mes cuesta un piso de 4 dormitorios, 95 metros cuadrados. Esta empresa, Alquiler Seguro,
la veréis muchas veces cuando vayáis a buscar viviendas aquí en España, pero para que sepáis, esa empresa solamente alquila a aquellos que tienen papeles en España y que tienen ingresos procedentes de España. Tienen la vida laboral, contrato estable, indefinido, etcétera. Aquí mirad, hay casas incluso desde el año 1853. El Lobo Marino. Edificios tan antiguos, fijaros, qué maravilla. Pues eso, alquiler seguro, al no ser que tengáis aquí ya estabilidad laboral en España, no lo van a aceptar porque nosotros hemos contactado varias veces con ellos, lo hemos preguntado para nuestros vídeos también, para nuestra consultoría, y no alquilan a la gente de fuera, al no ser que ya aquí tengáis trabajo y papeles, obviamente. 900 euros al mes cuesta un piso de 2 dormitorios, 90 metros cuadrados, y este piso bajó, sorprendentemente, unos 50 euros. Bajó a 50 euros. Por algún motivo, porque igual tarda en alquilarse o lo que sea, o igual le han aconsejado bajar el precio. El caso es que cuesta 50 euritos menos de lo que costaba antes. 975 euros al mes cuesta un piso de 2 dormitorios una vez más, pero es un ático, no es un piso cualquiera. 115 metros cuadrados. Seguramente el piso sea de unos 90, pero luego lo demás será una terraza, que al ser ático las terrazas suelen ser bastante más amplias y grandes. De ahí la diferencia de los metros cuadrados, porque lo suelen incluir dentro cuando publican el anuncio. Así que como veis, realmente sí, hay como 50 tal vez propiedades para alquiler en esa zona de Campello Playa. No son muchas aún así, y seguramente más de la mitad de esas propiedades pues no se alquilan todo el año, sino por temporada de invierno o para meses concretos, para pues o bien no tener que declararlo, o bien porque no quieren y tienen miedo de alquilarlo todo el año, y usan ese tipo de contratos porque es algo más seguro para ellos. Y ya hemos llegado hasta la zona del puerto del Campello. Desde aquí se hacen bastantes excursiones, por ejemplo, como la excursión a la isla de Tabarca. Nosotros fuimos ahí, creo que se la hemos grabado aquí en el canal, lo podéis buscar, Emigrar con Ana Tabarca, y seguramente os vaya a salir vídeo, si no es aquí en nuestro canal principal, en nuestro canal de vlogs, para que veáis cómo es esta isla tan increíble y si merece o no la pena visitarla. Obviamente para vivir ahí ya no, porque hay población muy reducida de la gente que se han quedado ahí, pero quién sabe, igual compráis ahí una propiedad, montáis un hostelito, un restaurante, una cafetería, panadería, lo que sea, y puede ser un lugar soñado para vosotros. Gracias por acompañarnos en el vídeo de hoy. Os deseamos de nuevo feliz año nuevo, que todos vuestros deseos se cumplan, que tengáis salud y que aquellos que queréis venir a España a vivir, pues podáis cumplir vuestro sueño en breve. Y nosotros nos vemos ya con un nuevo vídeo aquí en el canal este miércoles. Esta semana solamente va a haber una vez noticias de España, que será el viernes. Y hoy, miércoles y domingo, tendréis vídeos de nuevas zonas aquí en nuestra provincia de Alicante. Pronto nos desplazaremos a otras zonas y otras provincias, así que quedaros atentos. Nos vemos, adiós.